La mejor pieza de ingeniería es la que no existe. Y en el mundo de la inteligencia artificial, el mejor aprendizaje podría ser aquel en el que los humanos no intervenimos en absoluto. Ujú. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en esta nueva inmersión analítica. Hoy tenemos un tema verdaderamente apasionante por delante. Hola a todo el mundo. Y sí, estoy completamente de acuerdo, el tema de hoy es fascinante. Nos vamos a adentrar en las fronteras de la inteligencia artificial y la visión por ordenador. La misión principal de nuestro análisis de hoy es comprender a fondo cómo las máquinas están intentando dar un salto evolutivo monumental. Pasar de necesitar, digamos, millones de imágenes etiquetadas a mano a aprender por sí solas. Exacto. Aprender simplemente observando el entorno. Esto es lo que en la industria se conoce como aprendizaje no supervisado. Y para guiar esta exploración contamos con una fuente excepcional. Sí, una investigación muy densa. Muchísimo. Es una exhaustiva tesis doctoral elaborada por Bonifaz Stur en la Universitat Autónoma de Barcelona que se titula Hacia el aprendizaje de representaciones no supervisado. Es un análisis, verdaderamente monumental y sumamente detallado. El camino que tenemos por delante es increíble. La idea de que una máquina aprenda a ver sin ningún tipo de supervisión es, uno de los santos griales de la tecnología actual. Totalmente. Pero, y aquí quiero ser muy claro desde el principio, el objetivo hoy no es quedarnos únicamente en la teoría idílica o en los titulares grandilocuentes. Ya te veo venir con las críticas. Es que hay que ser rigurosos. Vamos a examinar minuciosamente cómo funcionan estos sistemas por dentro. Vamos a destripar los sorprendentes y a veces absurdos fallos que ocurren cuando una inteligencia artificial se obsesiona demasiado con una tarea falsa. Ujú. Y, por supuesto, analizaremos el inmenso y caótico salto que supone intentar transferir ese conocimiento desde un simulador perfecto hasta la cruda e impredecible realidad del asfalto. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco porque el cambio de paradigma es absoluto. Históricamente, y para poner un poco de contexto a quienes nos escuchan, si se quería enseñar a una máquina a reconocer un coche, el proceso era agotador. Tedioso a más no poder. Había que mostrarle cientos de miles de fotos y literalmente tener a seres humanos dibujando cuadraditos alrededor de los vehículos, Exacto. diciendo de forma explícita, esto es un coche, esto es una rueda. Y eso cuesta tiempo y dinero. Muchísimo. El aprendizaje no supervisado busca liberarnos de esa inmensa carga del etiquetado manual. Si imaginamos a un bebé humano, es evidente que no aprende a distinguir un gato de un perro porque alguien le muestre, no sé, un diccionario visual con etiquetas estructurados. Claro, ¿aprende interactuando? Eso es. El cerebro infantil aprende observando patrones continuos, analizando texturas, deduciendo reglas visuales por sí mismo, a base de pura exposición al mundo. Ujú. Los modelos no supervisados que plantea esta investigación intentan emular precisamente esto. Buscan ser mucho más robustos y generalizables. Y de hecho, los datos de la fuente apuntan a una afirmación audaz. A ver, Que a largo plazo, los métodos no supervisados deberían superar a los supervisados al no tener ese sesgo intrínseco que introducimos los humanos al forzar la optimización hacia un objetivo específico. esto plantea una pregunta importante. Dime. Si todo el concepto es tan maravilloso y tan natural, ¿por qué los métodos supervisados, los del etiquetado manual que mencionabas, siguen dominando de forma abrumadora en prácticamente todas las aplicaciones comerciales hoy en día? Es una buena pregunta. Es que la teoría del aprendizaje libre de sesgos humanos suena idílica sobre el papel, pero la realidad técnica es mucho más tozuda. Los datos de la investigación son muy claros y revelan una ironía bastante profunda. ¿A qué te refieres exactamente? A que el llamado aprendizaje no supervisado actual es, en gran medida, un espejismo semántico. Todavía arrastra una cantidad inmensa de intervención humana y de sesgos ocultos, solo que en una etapa diferente del proceso. O sea que el humano sigue metiendo mano, pero por detrás. Exactamente. Si se analiza cómo se entrenan hoy en día estos modelos, usando técnicas contrastivas, se descubre que los ingenieros dedican meses a diseñar a mano transformaciones de datos hiperespecíficas. Ah, los aumentos de datos. Eso es. Deciden matemáticamente cómo recortar las imágenes, aplican rotaciones forzadas, alteran el color o el brillo de forma artificial, básicamente obligando a la red neuronal a aprender representaciones basadas pura y exclusivamente en lo que el programador cree que es importante. Ya, entiendo.
La industria ha cambiado el tedio de etiquetar imágenes por el arte de diseñar trucos matemáticos elaborados para guiar a la máquina. El sesgo humano sigue ahí, dictando las reglas, solo ha mutado. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque precisamente, para huir de esos vicios del pasado y de esa intervención humana oculta, la tesis doctoral de Stur propone algo verdaderamente revolucionario: las redes neuronales autoorganizadas convolucionadas. Las CSNS. Correcto, las SNS por sus siglas en inglés. Y el gran hito arquitectónico de este modelo es que elimina por completo el uso de la retropropagación. Palabras mayores. Para quienes no lidian con arquitectura de software a diario, la retropropagación, o backpropagation, es esencialmente el motor matemático tradicional de casi toda la inteligencia artificial moderna. Sí, la base de casi todo lo que usamos. Es un sistema donde la red hace una predicción, calcula su margen de error y luego envía esa señal de error hacia atrás a través de todas sus capas para ajustar las conexiones. Es eficacísimo matemáticamente, pero biológicamente es completamente inverosímil. Cero plausible. Ningún cerebro vivo funciona así. Nuestras neuronas no envían señales de error calculadas hacia atrás en el tiempo para reconfigurarse. En su lugar, este nuevo método utiliza mapas autoorganizados, los SOMs, y reglas de aprendizaje de Hebbian. La regla de Hebbian. Clásica, neurociencia. Y la idea central es bellísima en su simplicidad, que es que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Exacto. Utilizan máscaras locales para aprender basándose en la proximidad. Y los resultados visuales que muestra el estudio son asombrosos. El modelo es capaz de reconstruir imágenes complejas con un detalle fascinante, agrupando representaciones similares por pura distancia física en sus mapas neuronales. Es decir, Que, sin que nadie le diga qué es qué, los coches acaban mapeados cerca de los camiones y los perros cerca de los gatos. Crean una topografía neuronal tridimensional generada absolutamente de la nada. lo fascinante aquí es observar cómo esa enorme ambición biológica choca de bruces con las severas limitaciones técnicas del hardware y de las matemáticas actuales. Ya empezamos con los peros. Es indiscutible que reconstruir la imagen detallada de un camión sin retropropagación es un logro teórico impresionante, pero hay que aplicar una mirada crítica respecto a la escalabilidad de estos modelos biológicamente plausibles. A ver, escalar siempre es un reto. Sí, pero al profundizar en los datos, se expone un obstáculo estructural monumental, que en la literatura se conoce como el problema escalar de la pajarita, o Scalar Bow Tie Problem. ¿Y eso cómo afecta en la práctica? Básicamente, a medida que intentas apilar más capas para que la red sea más profunda y entienda conceptos complejos, las actualizaciones de los pesos mediante estas reglas locales se vuelven tremendamente ineficientes, se crea un cuello de botella y el sistema colapsa. Vaya. El propio análisis admite una dolorosa concesión pragmática. Para lograr que estos modelos alcancen una profundidad útil, fue imperativo reintroducir mecanismos matemáticos convencionales que son muy poco biológicos. Como la normalización por lotes y el max pooling, ¿verdad? Justo. Para visualizar un poco esos conceptos técnicos que mencionas, entiendo que la normalización por lotes es como un estabilizador, una forma de estandarizar los datos para que la red no se vuelva loca con números extremos. Exactamente, sí. Y el max pooling es básicamente un atajo matemático brutal para ahorrar memoria. Es como pedirle a la red que entrecierre los ojos frente a una imagen y se quede únicamente con los píxeles más intensos, descartando el resto de los detalles finos. Sí, esa es una metáfora perfecta. Pero claro, al integrar esos parches técnicos, el modelo se desvía bastante de esa pureza biológica inicial que buscaba, ¿no? Exactamente. Al obligar a la red a entrecerrar los ojos, se sacrifica la elegancia biológica en el altar de la viabilidad técnica. Y si miras los datos fríos, las métricas empíricas en bases de datos estándar como CIFAR10 o ImageNet, Que son el campo de pruebas definitivo. sí, pues revelan que estos métodos autoorganizados todavía están a años luz de poder competir frente a los modelos clásicos basados en retropropagación. Son un experimento intelectual hermoso, pero hoy por hoy están lejos de ser la solución. Vamos a traducirlo a un escenario tangible de la vida real. A ver, ponme un ejemplo. Si imaginamos a un atleta de élite entrenando para una ultramaratón de montaña, pero durante un año entero se prepara corriendo única y exclusivamente en una cinta estática dentro de un gimnasio, con aire acondicionado. Vale, de acuerdo. Se vuelve el corredor de cinta estática más rápido del mundo. Pero el día de la carrera real en la montaña, enfrentándose al barro, a las ráfagas de viento, su rendimiento se desploma por completo. Claro, se ha sobreespecializado. Exacto. Se especializó de forma absoluta en la tarea equivocada.
En el mundo del aprendizaje no supervisado pasa lo mismo. Las máquinas se entrenan resolviendo lo que se denominan tareas de pretexto. Sí. Por ejemplo, se les da una foto a la que le falta un trozo y deben adivinar qué había ahí. O una imagen en blanco y negro y adivinar los colores. La idea es que al dominar estas tareas falsas aprendan la estructura del mundo, para luego enfrentarse a su tarea real, como detectar peatones. Ujú. Lo verdaderamente genial de este tramo del estudio es que define por primera vez métricas matemáticas sólidas e independientes, llamadas M3 y CSM3. Esas métricas son un avance metodológico vital, porque hasta ahora la industria operaba un poco a ciegas. M3 y CSM3 actúan como cables trampa. Miden con exactitud milimétrica el punto exacto en el que la inteligencia artificial empieza a olvidar su propósito real porque se ha obsesionado en exceso con el rompecabezas falso. Claro. Y aunque hay que reconocer el enorme valor de haber parametrizado esto, los datos que arrojan son implacables. Al aplicar M3 y CSM3, se documentan caídas de rendimiento en la tarea final catastróficas. ¿De cuánto estamos hablando? En bases de datos reconocidas como CIFAR 10 o PECAM, hay caídas entre un aparente modesto 0,1% y un 5%. Eso en sistemas críticos ya preocupa, pero en conjuntos estructurales como 3D Shapes, la pérdida llega a un absurdo 59%. Un 59%. Una pérdida de casi el 60% del rendimiento es asombrosa. Sí, destruye activamente la inteligencia del modelo. Básicamente, la red neuronal se vuelve tan buena adivinando qué pieza falta en el rompecabezas que se olvida por completo de que el rompecabezas formaba la imagen de un coche acercándose a gran velocidad. Exacto. ¿Y por qué ocurre un colapso tan extremo? Ocurre precisamente por la fragilidad de esas tareas de pretexto diseñadas por humanos de las que hablábamos antes. El análisis destaca una inestabilidad altísima, con fluctuaciones salvajes durante la validación cruzada de 5 pliegues. Ya. La razón es que muchas de estas tareas retienen muy bien la información espacial bruta, como la forma, pero destruyen propiedades semánticas cruciales como el color real o la textura fina. Entrenar a ciegas en una tarea de pretexto prolongada es jugar a la ruleta rusa con la seguridad del modelo final. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando sacamos a la inteligencia artificial del entorno aséptico del laboratorio y la ponemos, literalmente, a conducir un vehículo? El mundo real. Exacto, porque la investigación da ese audaz salto hacia el mundo físico al presentar CarLane. Este proyecto es el primer banco de pruebas de adaptación de dominio de simulación a realidad de 3 vías creado para la detección de carriles en 2 dimensiones. Sí. Me pareció fascinante. Primero, entrenan a la inteligencia artificial en un simulador hiperrealista llamado Carla. Una vez que domina esas calles digitales, transfieren ese cerebro a un vehículo físico a escala de 1/8. Equipado con la cámara ZTEM. Eso es. Y lo ponen a circular por un circuito en miniatura en el mundo real. Y como paso final, intentan aplicar todo ese aprendizaje directamente a un coche real de tamaño completo, por calles verdaderas. Ujú. Es fantástico para intentar mitigar la falta de conjuntos de datos multidominio. Pero, honestamente, me cuesta ver cómo un coche a escala de 1/8 puede prepararnos para las dinámicas de un vehículo real de 2 toneladas. ¿Cuáles son los verdaderos resultados al pisar el asfalto? Es imperativo poner esos resultados bajo un microscopio crítico, porque las limitaciones de este tipo de experimentos nos devuelven de un golpe a la realidad tecnológica. Ya imagino. Desde un punto de vista puramente técnico, centrarse en la detección de carriles en 2D es hablar de una tarea fundamentalmente restrictiva y casi rudimentaria. La conducción moderna requiere operar en 3D. Claro, el mundo es tridimensional. Pero el verdadero elefante en la habitación es la brecha de dominio, el domain shift. Los motores de simulación actuales poseen una fidelidad gráfica asombrosa, pero siguen siendo entornos matemáticamente predecibles. Sí. Un simulador no replica a la perfección la refracción cegadora del sol sobre un charco sucio de aceite, ni la vibración microscópica de la cámara al pasar sobre el asfalto agrietado. Es que el mundo físico es muy caótico. Exacto. Y los datos revelan que los métodos de adaptación de dominio no supervisados sufren caídas dramáticas cuando se enfrentan a condiciones climáticas variables o a esa suciedad inherente al mundo físico. Transferir datos de un simulador no equivale a comprender el entorno real.
Y precisamente hablando de lidiar con climas variables, es fundamental detenerse en otra de las innovaciones del estudio, que es la traducción de imágenes a imágenes no emparejadas. Sí, la Unpaired Image-to-Image Translation. Las pruebas documentadas son espectaculares. El modelo coge una imagen limpia de un simulador en un día soleado, estilo GTA V, y la transforma matemáticamente para que adquiera la perspectiva de una dashcam de la vida real, grabando de noche bajo una tormenta. Visualmente es muy llamativo. Y el mérito es que logran cambiar todo el estilo sin tener una foto idéntica de referencia en la vida real. Para lograrlo, proponen un nuevo método, denominado FIA-MGAN. Sí, Utiliza discriminadores enmascarados para evitar inconsistencias de contenido, para que al pasar del día a la noche, la silueta de un edificio no se convierta en una montaña. E introducen una métrica especializada, la CKBD, para medir la calidad de esta traducción. si conectamos esto con el panorama general de la confiabilidad de la inteligencia artificial, nos adentramos en uno de los lados más oscuros y preocupantes, las alucinaciones de contenido. Ese es el gran miedo. Es vital criticar cómo operan estos modelos generativos bajo el capó. Comparten una tendencia estadística muy peligrosa de insertar objetos en la imagen que simplemente no existen. ¿Cómo qué? El análisis da un ejemplo escalofriante. Supongamos que el banco de fotos de carreteras de noche reales tiene por pura casualidad una mayor concentración de árboles en la parte superior del encuadre. ¿Vale? ¿Qué hace la IA cuando intenta traducir una imagen limpia del simulador a esa estética nocturna? Se inventa y alucina árboles fantasmales flotando en el cielo simplemente para cumplir con la cuota estadística. Eso es un riesgo de seguridad monumental. Si el coche cree que hay un bosque flotando frente a él, las decisiones de conducción son impredecibles. Pero el método FIA-GAN no intenta mitigar esto usando esos discriminadores enmascarados, para decirle a la IA que pinte de noche pero respetando los bordes originales. Intenta, pero en absoluto es infalible. Ese es el talón de Aquiles de la propuesta. FEMGAN es completamente dependiente de modelos externos de segmentación semántica. O sea, algoritmos que clasifican qué es asfalto, cielo o vehículo. Exacto. Si esa segmentación falla, aunque sea de forma microscópica, la traducción colapsa y genera artefactos extraños. En las pruebas de estrés aparecen objetos brillantes inexplicables flotando en la vía. ¿Qué peligro? O fallos críticos donde la IA cambia la iluminación a un estilo nocturno realista, pero borra vehículos enteros de la carretera o distorsiona el asfalto. Confiar un vehículo de varias toneladas a un sistema propenso a estas alucinaciones es hoy por hoy un riesgo inasumible. Es un viaje lleno de contrastes formidables, que oscila desde la genialidad teórica hasta los obstáculos más crudos de la implementación física. Para consolidar todo, creo que es útil repasar los puntos clave. Me parece perfecto. Primero, queda patente que el aprendizaje no supervisado es el horizonte más prometedor. Eliminar sesgos humanos es el camino, pero aún está en una etapa incipiente frente al aprendizaje supervisado clásico. Así es. Y segundo, la exploración de modelos sin retropropagación, como las CSNNs, demuestra que hay alternativas inspiradas en la neurobiología, aunque actualmente libran una batalla casi imposible para escalar a redes muy profundas. Tercero, la lección de enorme cautela que nos deja el Objective Function Mismatch. Obsesionarse con perfeccionar una tarea falsa durante el entrenamiento puede sabotear por completo el aprendizaje de la tarea real. Y cuarto, transferir conocimiento de simuladores a la realidad o traducir estilos de imagen es un campo minado. Las alucinaciones de contenido, esos árboles flotantes o coches borrados, representan un riesgo tangible y severo. Todo este análisis nos lleva casi de manera natural a una reflexión profunda. Si la ingeniería continúa por este rumbo, llegará un momento inevitable en el que las inteligencias artificiales serán capaces de generar sus propios universos simulados de entrenamiento. Universos hiperrealistas con sus propias físicas inventadas, sí. Diseñados solo para entrenar a otras inteligencias artificiales en aislamiento total respecto al ser humano. La inquietante pregunta es: ¿cómo garantizaremos entonces que ese conocimiento abstracto siga siendo seguro o comprensible al aplicarlo en nuestro caótico mundo físico humano? Es una disyuntiva fascinante. Si el núcleo del conocimiento de la inteligencia artificial se desvincula de la experiencia humana, perdemos la capacidad de auditar su lógica interna. Exacto. El mayor riesgo es construir cajas negras insondables, sistemas que resuelvan problemas a través de métodos matemáticos que nuestra mente ya no pueda descifrar.
La validación constante y empírica contra la realidad física será la única red de seguridad frente a esa abstracción. Un punto de análisis brillante para cerrar esta reflexión. Es un placer agradecer a todas las personas su compañía y atención durante esta extensa inmersión analítica. Ha sido un recorrido técnico, denso, crítico y muy revelador sobre el futuro inminente de la tecnología. Muchas gracias por acompañarnos. Es fundamental mantener intacta la curiosidad, seguir explorando las fronteras del conocimiento y cuestionar siempre la tecnología que damos por sentada. Hasta la próxima entrega.